Hola, soy Ignacio Despujol y en este Polimedia voy a hablaros de las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons han sido creadas por una entidad sin ánimo de lucro que se llama Creative Commons, que se fundó en Estados Unidos en el 2001 y que se basa en la idea de que algunas personas pueden no querer ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que les permite la ley. Entonces han creado unas licencias que te permiten ceder algunos de esos derechos según lo que prefiera el autor. También tienen una licencia que permite ceder todos los derechos al dominio público, como ya existía, pero de forma que se queda explícito, y una marca de dominio público que permite que si tú identificas un contenido antiguo que sabes que es del dominio público, puedas marcarlo para que así la gente que esté buscando contenido de dominio público pueda encontrarlo más fácilmente. Bien, las licencias Creative Commons están estructuradas en torno a un modelo de 3 capas, ¿vale? Existe una capa en la cual se define la licencia completamente con su código legal, como lo definiría un abogado, con todos y cada uno de los ítems que son necesarios especificar. Luego existe otra capa, que es la denominado legible por humanos, que lo que permite es que una persona normal, leyendo 1 o 2 párrafos, pueda entender qué implica esa licencia, y luego una tercera capa, que es legible por las máquinas. De manera que las máquinas pueden clasificar fácilmente el contenido según tipo de licencias. Y entonces es mucho más fácil encontrar el contenido que tú quieres en Internet. ¿Cómo se estructuran? Pues muy bien, se estructuran de la siguiente manera. Fijaos que hay 4 conceptos, by, nd, essay y nc, que son lo siguiente. By significa atribución. Eso significa que si tú vas a utilizar un contenido que tiene licencia by, tienes que decir quién es el autor y de dónde lo has sacado. Nd es non-derivatives, que significa que no puedes modificar el contenido, tienes que utilizarlo tal y como está. Essays es share alike, que significa que hay que compartirlo igual. ¿Eso qué significa? Que si tú te has encontrado un contenido que tiene licencia de atribución y de no derivados, tienes que hacer tu contenido igual, compartirlo como no atribución y no derivados. Y el último es NC, que es non-commercial, que ya lo dice el símbolo que veis ahí, que lo que significa es que no puedes cobrar si utilizas este contenido. Bien, pues con estos 4 conceptos mezclándolos salen 6 licencias. Aquí las tenéis. La primera, atribución, significa que hay que decir quién lo ha hecho. Segunda, atribución sin derivadas, hay que decir quién lo ha hecho y no podemos modificarlo. Tercera, atribución no comercial y compartir igual. Significa que podemos derivarlo, o sea, podemos hacer modificaciones, pero no lo podemos utilizar con uso comercial y tenemos que compartirlo igual que lo hemos cogido. Atribución, compartir igual. Pues en este caso, compartiéndolo igual, podemos usarlo para uso comercial y podemos modificarlo. Atribución no comercial, pues eso, que no podemos cobrar si usamos el contenido, y la más restrictiva es atribución no comercial sin derivadas. Eso significa que tenemos que decir quién la ha hecho, que no podemos cobrar y que no podemos modificarlo. Bien, las licencias tienen esta pinta más o menos que veis aquí, ¿vale? Esta es la licencia, digamos, legible por humanos. Pero lo que vamos a hacer es ir a la web, que aunque tengo aquí unos pantallazos capturados, yo creo que lo mejor es que vayamos a la web. Esta es la web de Creative Commons, aquí la tenéis, creativecommons.org, y aquí está el apartado de licencias. Bien, esto está en inglés, tenemos por ahí un sitio donde podemos ponerlo en castellano, pero bueno, da igual, vamos a entrar en inglés y luego lo cambiaremos. El mismo Google nos deja que si queremos traducirla, pero nos vamos a licencias, ¿vale? Y podemos aquí elegir una licencia. Vale. Bien, como veis, la web ha detectado que está en castellano, lo que pasa es que como todo lo que traducen los voluntarios está a medio traducir. Pero aquí esto nos viene muy bien porque aquí, cuando estamos eligiendo la licencia, vemos lo siguiente. ¿Queremos que haya uso comercial de nuestra obra? ¿Sí o no? ¿Queremos permitir que se modifique? ¿Sí o no? ¿Queremos que se comparta de la misma manera? Si dejamos modificaciones, sí o no. Y si queremos que la jurisdicción de nuestra licencia sea de un país especial o internacional. Lo normal será internacional, porque vamos, a menos que tengamos algunos países en los cuales tengamos problemas. Luego podemos poner unos datos adicionales de la obra, de si es audio, vídeo, imagen, el título, etcétera, que irían también incorporados a la licencia, y entonces le decimos, pues ahora imaginaos que no queremos que se puedan pedir usos comerciales, etcétera, etcétera, y escogemos la licencia. Aquí, como veis, tenemos los idiomas donde tenemos la página. Aquí nos sale una vista de cómo se verá en la web, que podemos elegir un modelo más pequeño o uno más grande. Esto es, si le damos aquí, saldrá este es el texto que verá la gente si pincha nuestra licencia en inglés y aquí abajo en castellano.
pues este es libre, este es el texto legible por humanos. Y luego aquí abajo tenemos el código que tenemos que copiar en nuestra web para que salga este loguito con el enlace, ¿vale? Entonces con esto ya tendríamos nuestro contenido etiquetado con su licencia Creative Commons. Vamos a volver a la presentación, porque en la presentación tenemos, pues aquí podéis ver pues la licencia de reconocimiento, la licencia de reconocimiento será like, la licencia de reconocimiento sin derivadas, bueno, aquí va poniendo el texto de todas las que os he contado, y luego os quiero enseñar también, esta es la licencia de declaración de dominio público que te permite ceder un contenido al dominio público sin reservarte ningún derecho. Y con esto acabo ya y os acabo dando ejemplo y diciendo que el texto lo he sacado de creativecommons.org y las imágenes de flickr.com. Hasta la próxima.